y a presentar. Bien. Bien. Lo que vamos a ver hoy es lo que conocemos y se conoce historiográficamente como el Imperio Bizantino, ¿ya? El Imperio Bizantino es una especie de imperio hermano, por así decirlo, del Sacro Imperio Romano Germano, ya que ambos nacen de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? No quiero spoilear mucho, así que vamos inmediatamente a ver. ¿Quién es este caballero? Este caballero va a ser sumamente importante para la historia de este imperio, ¿ya? Y cómo surgió, vamos a ver específicamente ahora. Todo partió en el año 395 después de Cristo, es decir, durante el Imperio Romano. Recordemos que el Imperio Romano, después de que se expande mucho territorialmente hablando, empieza a decaer, empieza a entrar en un periodo de crisis, ¿cierto? No va a poder mantener su frontera, no va a poder mantener su administración. Y una de las soluciones para esta crisis va a ser que en el 395 Teodosio, emperador romano, divide el imperio en dos, ¿ya? En el imperio romano de Occidente, que lo occidental siempre hablamos de la parte oeste, y la parte oriente, que es la parte del este, ¿ya? Siempre es hacia la derecha el oriente y a la izquierda el occidente. Sabemos bien y hemos visto a través de las clases anteriores que la parte occidental se va a desarrollar los reinos germanos, ¿cierto? Sobre todo esta parte que estoy viendo aquí, ¿cierto? Esta parte de acá, que esto es la Galia, ¿cierto? Donde van a ser el reino franco, donde después va a estar Carlomagno y va a surgir el Sacro Imperio Romano, me pegué los trucos ahí, germano. Eso va a pasar por la parte occidental, ¿ya? Y por la parte oriental, que es la parte de acá, va a surgir el Imperio Bizantino. Para ese entonces, en el 395, digo, surge como Constantinopla, porque Teodosio nombrará como emperador de este Imperio Romano de Oriente a Constantino. Constantino, emperador romano del Imperio Romano de Oriente, va a fundar la ciudad que va a ser Constantinopla. Esta parte de aquí, donde está el puntito negro con rojo, no se nota bien, pero aquí pasa un río, ¿ya? Que une en el fondo Europa con el continente asiático. Esto actualmente es lo que se conoce como Turquía, ¿ya? Estambul, la capital de Turquía. Ahí hacen teleseries súper entretenidas, que yo creo que la abuela aquí de todos ustedes las ven, las vacilan. Disculpe la palabra, disculpe la palabra. Bien, hablemos un poquito de este imperio, cómo surge, ¿cierto? Surge como Constantinopla. Constantinopla va a ser la capital del imperio romano de Oriente. Recordemos que con las invasiones bárbaras, ¿cierto? De los pueblos germanos, que van a entrar aquí, van a surgir distintos reinos, ostrogodos, visigodos, lombardos, etcétera, cae esa parte del imperio romano, pero la otra continúa, ¿ya? Y va a continuar como Constantinopla. Fue fundada por el emperador Constantino. Oh, yeah. Tenía el ego un poco pequeño este caballero, pues, se podrán dar cuenta. O sea, nombró la ciudad con su propio nombre. Como ponerle Mateópolis. Oh, sería buena. Eh, fue sobre la antigua colonia griega de Bizancio, en el 330. ¿Ya? Como vemos acá, muestra el cuerno de oro que se le llama a esta especie como de península, donde se ubicaba la ciudad, mostrando aquí el puntito rojo, agrandando cierto todo lo que es el mapa. Esta parte es donde se ubica el centro de este imperio que va a abarcar todo este territorio, parte de Asia, África,
pero que con los años va a ir perdiendo territorio a manos de otros personajes que vamos a ver en la clase siguiente, que son los musulmanes. Los musulmanes surgen durante la Edad Media y van a empezar a conquistar muchos reinos. Características. El imperio estaba dividido en provincias llamadas temas, a cargo de un jefe político militar o estratega, un general, ¿ya? El emperador o Basileus ostentaba un poder teocrático y absoluto. La primera dinastía gobernante fue la teodosiana, y mientras, mientras que la de los paleólogos fue la última. Esto no sé si es necesario que lo copien, quizás yo copiaría solo hasta el primer punto, es decir, a ver, tenemos un poquito que estoy con la herramienta cambiada. Eso que acabo de resaltar con color, eso yo lo copiaría, ¿ya? Lo otro es el dato aparte. Pero en el fondo, ¿qué es lo que tenemos que entender? Este imperio se dividía en provincias, es un gran territorio que se va a dividir en provincias. Otra cosa que podemos aquí, quizás que a alguno le llame la atención, es el hecho de que mantienen un poco una estructura política como de los griegos y de los romanos, ¿cierto? No van a pasar al feudalismo como pasa en la Europa occidental con Carlomagno y el Reino Franco, ¿cierto? Sino que aquí vamos a ver como aún un sistema imperialista, ¿ya? Basado en una pura cabeza importante que va a ser el emperador, ¿cierto? Que como dice ahí tiene el poder teocrático y absoluto. ¿Qué quiere decir teocrático? ¿Alguien por ahí se le ocurre qué tiene que ver con el tema de que tenga el poder teocrático y absoluto? Les doy una pista. En Occidente tenemos a Carlomagno, ¿cierto? Y al Papa. Carlomagno va a representar el poder absoluto y el Papa representa el poder teocrático. ¿Qué significa entonces que el emperador aquí va a tener estos dos poderes juntos? Puede escribirlo por el chat, si es que no quiere activar su micrófono, o si no puede o no tiene. ¿Nadie? Ahí veo, aparece que hay personas escribiendo. Viva nomás. ¿A qué se refiere con teocrático? ¿Se acuerdan cuando vimos también clases anteriores que hablábamos del teocentrismo? ¿De qué se trata el teocentrismo? Por ejemplo, teo tiene que ver con el tema de Dios, ¿ya? ¿Que no creía, profe? ¿Cómo? ¿Que no creía? Al Sí, la contrario, anterior clase hablamos de que ellos creían en Dios ¿ya? y ahora, como lo que yo entiendo por Ujú. mí, es que ellos no creen. Ya, ¿Eso? mira, ¿O sí, no, pues, hay una cosa cierta de que en el fondo tenemos la parte occidental donde son muy creyentes en Dios, ¿cierto? Son teocentristas, todo tiene una explicación basado en la religión, ¿cierto? Pero sí? recordemos que en Occidente ocurre que el rey representa el poder político, el poder absoluto, ¿cierto? Mientras que el papa representa el poder religioso, teocrático. En cambio, aquí vamos a continuar con una figura imperial que representa lo religioso y lo político en uno solo, como los emperadores romanos, ¿ya? Esa es la acotación que quería hacer, que mientras que en la Europa cristiana, Europa católica, por así decirlo, vamos a tener al Papa y al Rey como las figuras más importantes,
aquí continúa siendo un solo emperador, una sola figura importante, que es el que domina todo este imperio, ¿ya? A eso es lo que iba. Y cuando hablamos de teocrático, recordemos que existe el crático, le podemos poner demo, y va a decir democrático. Crático, que quiere decir, viene de la palabra kratos, que significa poder. Y teo viene de la teología, que significa de Dios, ¿ya? Entonces el poder de Dios y el poder absoluto. Era una persona que dominaba en lo espiritual y en lo político a la vez. Continúa siendo como un emperador romano. Y si nos fijamos, recordemos que cuando vimos el Reino Franco también analizamos las imágenes. Si nos fijamos, lo que tiene aquí el emperador es justamente un disco solar, que sin ir más lejos, es como se representa a los santos o al mismo Cristo, ¿cierto? A Cristo se le representa con este disco solar, a los santos también, que en el fondo quiere decir que está a otro nivel espiritual, ¿ok? Económicamente hablando, estuvo basada en la agricultura y el comercio. Obvio, porque en el fondo, sin ir más lejos, vemos el mapa, ellos tienen una salida privilegiada a todo lo que es el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo es lo más importante en la antigüedad para el comercio, el transporte, la comunicación, etcétera. Es como el Internet de la antigüedad y de la Edad Media, ¿ya? Por ahí pasaban todas las cosas, el comercio. ¿Por qué? Porque era en el fondo lo más seguro. Recordemos que por tierra se demoraba más y aparte te exponías a un montón de asalto por parte de bandidos, etc. Religiosamente hablando, espérese, Constantinopla permaneció el florecimiento del comercio internacional, ¿cierto? Poniendo el Bizanti de oro. Este era el Bizanti de oro. O sea, era un reino que se dedicaba precisamente al comercio. ¿Por qué, chiquillos? Ubíquese aquí. Nótese que está justo entre Europa y Asia. Entonces, era como una especie de conexión entre estos dos grandes continentes en donde llegaban los comercios de todos los lugares para transportarse de un lugar a otro. Entonces siempre el comercio va a ser la actividad más importante de este imperio. Religiosamente, y esto es curioso, son cristianos, ¿ya? Pero estuvieron unidos a la Iglesia Católica hasta el año 1000, hasta el 1054, en donde se produjo el cisma de Oriente, dando el origen a la Iglesia Ortodoxa griega, dirigida por el patriarca con amplia autonomía, ¿ya? En el fondo, durante el 1054 se va a vivir un cisma, como dice ahí, o una división entre la Iglesia Católica, surgiendo esta iglesia, por otro lado, que se le conoce la Iglesia Ortodoxa. Son cristianos, ellos creen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero no se rigen por la iglesia romana, es decir, no tienen que ver con la jerarquía papal, ¿ya? Es algo súper curioso. En el fondo son como una iglesia hermana, ¿ya? Eh, Hay iglesia ortodoxa en Chile. De hecho, cuando llegó gran parte de la comunidad palestina, por ejemplo, eran su gran mayoría cristianos ortodoxos, ¿ya? Entonces no es una religión tan rara, pero de hecho bueno, este año no hubo, pero por ejemplo cuando había parada militar o cuando, por ejemplo, se hace la cuenta pública en mayo, nosotros vemos que se sienta la autoridad eclesiástica más importante de Chile, que es el obispo, ¿cierto? Y al lado se sienta un señor como de túnica negra, así como con pinta de hechicero. Él es el patriarca, que se le llama a la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa. Bien, aquí tenemos un poco resumido lo que es el Imperio Bizantino, por si alguien lo quiere copiar desde ya. Recordemos que yo después subo este material, el video a YouTube, y se puede copiar de igual manera. Pero por si acaso, por si quieren empezar a copiarlo inmediatamente, esto es sumamente importante.
¿ya? El origen surge con la división del Imperio Romano realizada por el emperador Teodosio en el 395. Esto lo vimos al principio, ¿cierto? Como el Imperio Romano de Oriente. La capital, Constantinopla, fundada en el 330 sobre la antigua Bizancio, que era una ciudad griega, ¿ya? Entonces, este imperio, culturalmente hablando, es un poco heredero del Imperio Romano, de la cultura griega, pero también tiene influencia asiática, ¿ya? Porque recordemos que está justamente al lado de Asia y uno de sus territorios va a ser también parte de África, norte de África. Le voy a poner el enlace del canal aquí. Esperemos un poquito, lo voy a colocar en el chat. Me falta un moderador. Ah, se imagina. Me paso película ya. Ahí está. Ese es el canal. Bien. Características de este imperio. Económicas, está basada en la agricultura y el comercio. Ya el comercio va a ser sumamente importante en esto. Es un imperio dividido en provincias, en lo político, el jefe militar, el estratega, que es como el general, y el que hace caso al emperador. Ya está el emperador, el Basileus, se le va a llamar, y el Basileus, que es este emperador, tiene a su cargo a todos estos generales que mandan en las distintas provincias. ¿Qué es una provincia? Una porción de territorio, se administra. Hoy en Chile también está dividido en provincias, regiones, y cada región tiene una provincia. Ojo ahí, las provincias tienen a los intendentes que son representantes del presidente. Bien. Religiosamente hablando, practican el cristianismo, ¿cierto? Son cristianos ortodoxos, que se le conoce. A raíz de la división de la Iglesia Católica en el 1054. En el fondo, ¿cuáles son las culturas que engloban a este imperio? Es la romana, la griega, la persa, que en el fondo vendría siendo la árabe, o sea, la de Medio Oriente y la árabe, ¿ya? La árabe que vendría siendo de la parte de la luna creciente, y persa, la parte del Sumeria, todo eso. Entonces aquí tenemos un imperio que junta toda la materia que hemos visto el semestre pasado, en el fondo, para que se hagan esa idea. Tiene un poco de sumerio, un poco de los griegos, un poco de los árabes, un poco de los romanos, de todo un poco. Y ahí se va a notar un poco en el arte que tienen, si se fijan bien. ¿Ya? Como que no es romano, pero tampoco se parece al arte donde que vimos en las clases anteriores de Carlos Magno. ¿Ya? Es una cosa, una mezcla. Eso sí, si se fijan bien, ellos ocupan una técnica. Lo vimos aquí, lo vimos en el del principio. Ocupan una técnica, si se fijan bien en el retrato, está hecho de pedacitos. Pedacitos de cerámica pintados. ¿Saben cómo se llama esa técnica? Esa técnica que se ocupa hasta hoy en día. Hay muchos murales muy bonitos. El mosaico, exacto. ¿Mosaico? Muy bien, William. Justamente, la técnica del mosaico, artísticamente hablando, surge con esta civilización. De aquí viene esta técnica de pegar pedacitos de cerámica para armar estas grandes obras. Vamos paso a paso. En primera instancia, la edad de oro de Justiniano, que va a ser la primera parte de esta historia, es el reinado de este emperador que representó el máximo esplendor político, económico, cultural y militar del Imperio Bizantino. Su principal objetivo fue restaurar las fronteras del Imperio Romano, motivo por el cual impulsó una serie de campañas militares con el respaldo de generales Belisario y Narcés. En resumen, en la primera instancia lo que se buscó tras la caída del Imperio Romano de Occidente es fortalecer las fronteras. Diego, no hay problema, enchúfelo y si no puede, recuerde que la clase después se sube al canal, ya no hay problema.
con respaldo de estos grandes militares. El poder político y el poder militar eran aliados muy importantes para este imperio. De hecho, el imperio bizantino y el imperio turco, que después se va a transformar a través de los siglos, va a ser sumamente importante. Van a conquistar partes de Europa y todo eso, pero no me quiero meter en eso. Conquistas de Justiniano. Justiniano, como vemos aquí, se ubica en Bizancio, ¿cierto? Toda esta parte. Va a fortalecer las fronteras que vemos aquí. No se cranee tanto la cabeza, yo le siga lo que voy explicándole yo. Aquí vemos cómo los francos se están expandiendo también constantemente, los ostrogodos, Bizancio que va a permanecer con la frontera aquí de la luna creciente, incluso tener parte de lo que se puede conocer como Egipto, van a tener dominio ahí, ¿ya? Entonces, es territorio que en el fondo van a tener sus colonias en distintos lugares. Ojo, miren esta parte donde dice visigodos, un poquito, acá donde dice visigodos, esta parte de acá es sumamente importante. Hoy en día esta parte es España y esta parte de acá es Portugal, ¿cierto? Pero esta parte que es el sur de España se conoce como Andalucía, ¿ya? Todo este territorio que estoy aquí rayando, incluyendo todo esto, en el futuro va a ser conquistado por los musulmanes. Y los musulmanes van a llegar a Europa por este lugar. Cuando hablábamos de que Carlomagno paró la invasión musulmana, nos referíamos a este lugar. Aquí fue a donde no permitió que los musulmanes siguieran avanzando. Y aquí es donde va a durar 700 años el dominio musulmán en Europa. Pero eso en un comienzo fue ¿cómo se llama? En un comienzo fue colonia del Imperio Bizantino, ¿ya? Lo que pasa es que los musulmanes van a empezar a quitarle territorio a este imperio en el futuro. Y es por eso que estamos viéndolo también, para entender la posición de cada estructura. Como vemos acá, el Imperio Romano de Oriente, en tiempos de Justiniano, en el siglo VI, va a expandirse, mejor dicho, incluso hasta lo que es Italia. Todo esto, hasta aquí todo bien, hasta aquí todo bien, ¿ya? O sea, se expande aún más, mientras que acá los reinos germanos van creciendo, todo bien, por acá los visigodos, por acá los francos, etcétera, ¿ya? Maite Campos. Acuérdense de arreglar el tema de los mails institucionales. Bien, una de las cosas que podemos destacar de esta época es el código de leyes. Ya va a ser un código de leyes escrito. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno, es herencia de las tablillas de las leyes romanas, y dos, porque podríamos decir que es como una especie de constitución primitiva, por así decirlo, ya que si bien el emperador era la autoridad máxima, había un código de leyes para juzgar a todos eh, de forma igualitaria. Ya había una ley escrita para cada situación. ¿Quién es Maite Campos? No lo sé yo tampoco. Me gustaría que se identificara porque quizás es un mail personal y es una persona que yo dejé pasar para saber, no puedo dejar a alguien sin clase, ¿cierto? Mateo no sé quién, tampoco es Maite Campos. Abandonó reunión. Parece que era equivocado. Parece Ya. que era un error. El Ignacio Salgado parece que sabe porque le puso cállate, deja de molestarme. Bueno, pero sigamos con la clase. ¿Cómo se conformaba este código de leyes? Códex, recopilación de las leyes romanas, ya, que va a ser en el fondo, herencia clásica, van a copiar las leyes romanas. Las institutas, que van a hacer comentarios e interpretaciones de estas leyes.
En el fondo todo esto no es necesario que se lo aprendan, ¿ya? Las pandectas o digesto, el manual del derecho y las novelas, que van a ser nuevas leyes que van a ir adjudicándose. En el fondo, como decía, es parecido a lo que hoy en día nosotros conocemos como la Constitución. Van a ser leyes elaboradas que se van reformando, se van cambiando y se van escribiendo. Y de esa forma ya no se hace una ley oral. O sea, mientras tanto que en la Europa occidental teníamos esta ceremonia donde había que estar todos presentes, testigos, y se hacía todo de forma oral, ¿cierto? Ceremonia, hablando, jurando. Acá se hacía todo escrito, todo se hacía de forma eh, escrita. Ignacio, por favor, mantenga un lenguaje adecuado a la clase y ponga atención, ¿ya? Bien, esta es la iglesia de Santa Sofía. ¿Y por qué se la muestro? Porque es una de las iglesias que podemos ver cuando se muestra hoy en día Turquía, Estambul, siempre muestran este gran monumento, ¿ya? Se ubica en Constantinopla, fue considerada la basílica más grande del cristianismo hasta la construcción de la de San Pedro en Roma. En la actualidad es un museo musulmán. ¿Por qué es un museo musulmán? Porque en el futuro los musulmanes van a llegar incluso a conquistar en la capital del Imperio Bizantino, ¿ya? Van a conquistar todo lo que es esta cultura. ¿Qué llama la atención de esta estructura? Es que arquitectónicamente hablando, vemos cómo mezcla distintas culturas. Ya tiene pilares a su interior y un gran salón con un alto techo que representa un poco lo que eran los edificios romanos. ¿Ya? Estas cúpulas, estos techos redondos, sí que no los veíamos antiguamente en Roma y en Grecia, ¿cierto? Porque son del mundo árabe. Los vemos en las mezquitas, en el mundo musulmán. Entonces vemos la mezcla de la cultura occidental, europea, con la cultura asiática presente en un solo edificio. Los edificios, muchachos, siempre hablan por sí mismos. Los arquitectos no construyen cosas porque sí, o si no todos los edificios serían como cajas de zapatos, ¿ya? Y sobre todo los edificios antiguos son sumamente importantes analizarlos porque hablan mucho culturalmente de lo que querían demostrar. Eh, un edificio te puede provocar emociones, sensaciones de estar parado frente a él. Y obviamente estar parado frente o dentro de este monumento nos muestra la gloriosa y la cantidad de historia y de años que debe tener esta cultura, ¿ya? Otro punto importante dentro de la historia de este imperio para rescatar es el reinado de Heraclio I, entre el 610 y el 641, quien estableció el título de Basileus. Efectivamente, él fue el primer emperador. Y estableció esto de que los generales van a gobernar los distintos territorios y provincias de este lugar. Eh, Después el Basileus va a cambiar por el título de sultán y los generales se van a mantener, ¿ya? Van a cambiar a ser sultanes cuando sean conquistados por la cultura musulmana. Pero en el fondo la estructura del imperio va a continuar. Y en lo que hacía el general en el fondo era conquistar territorio en nombre de este emperador, ¿ya? Y en nombre de Cristo. Recordemos que ellos eran cristianos. De hecho, la leyenda del conde Drácula, fíjense en lo que voy yendo, tiene que ver justamente con este imperio, porque en Rumania fue conquistada durante un periodo por este imperio, por el imperio bizantino. Y fue ahí donde surge esta figura de Drácula que se llama Vlad Tepes, que es un príncipe de Rumania. Y este personaje luchó contra los invasores turcos. Mire, fíjese y lo que pasó es que él los castigaba empalándolo en unas lanzas, ¿cierto? En la entrada de su castillo, mostrando que en el fondo qué pasaba con los que trataban de invadir Rumania. De hecho, Vlad Tepes, el Drácula histórico, es un héroe nacional en Rumania, ¿ya?
porque en el fondo se le conoce por haber luchado contra la invasión de estos muchachos. La historia tiene esos puntos de vista. O sea, para el punto de vista rumano, ellos son los malos. Para el punto de vista de los musulmanes, ellos sufrieron la invasión de los musulmanes. Es así, el mundo se mueve de esa forma, políticamente hablando. Venció a los persas, quienes coligados con los avaros y eslavos sitiaron Constantinopla en el año 626. Sin embargo, como dice al final, los árabes se van a apoderar de estos territorios y de Siria y Egipto. O sea, mientras ellos peleaban con el norte de Europa, los eslavos son los indoeuropeos, ¿ya? Que son los actuales rusos, para que se hagan una idea. Mientras peleaban con estos muchachos, los musulmanes conquistaron la parte sur del Imperio Bizantino. O sea, ya están los musulmanes por ahí escalando. Los vamos a ver en la próxima clase. Son súper interesantes la cultura islámica, cómo surge y cómo empieza a conquistar territorio. Luego viene el periodo de León III, ya el Isaurio. Como vemos aquí, era un ser humano que podía sentarse junto a los ángeles. No, mentira, es solo una representación. Recordemos que los emperadores tienen esta característica de ser considerados como santos, como un nivel superior en cuanto a lo que tiene que ver con el espíritu. Por eso es que se les representa con discos solares, sentados con ángeles, ¿ya? En el año 726 suprimió el culto a las imágenes religiosas en la iglesia bizantina, provocando un enfrentamiento con el Papa Gregorio II. La causa principal era la rivalidad entre Roma y Constantinopla. Aquí en este periodo empezamos a ver cómo se empieza a pelear el Basileus, esta figura del emperador, con la iglesia católica, porque justamente empiezan a pelear por este tema del culto a las imágenes. Justamente porque surgen las imágenes del Cristo europeo, que no simpatizaban mucho con la historia que ellos tenían. Entonces empieza, el culto a la imagen tiene que ver con borrar todo lo que tenga que ver con ídolos. Hoy en día, uno cuando entra a una iglesia, ¿qué es lo primero que ve? El altar y a Cristo, ¿cierto? Uno ve a Cristo crucificado en el altar. Eso es lo que se refiere con adorar imágenes. Cuando uno reza, cuando uno está en la iglesia, uno en el fondo le está rezando a esta figura, a este ídolo, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que espiritualmente, León III propone que no es necesario que la fe se base en mirar una figura, una foto, una imagen, una estatua, para que yo pueda rezarle a eso. ¿Me entiende? De hecho, si vamos atrás, y usted puede ver esta basílica, acá no hay ninguna figura, no hay ninguna estatua, ningún santo, ningún Cristo, ni un Mahoma, nada, no hay ningún ídolo. Porque en el fondo, acá hay una de las diferencias entre la religión ortodoxa y la católica, que los ortodoxos no adoran imágenes, ¿ya? Es curioso. Entonces, este va a ser conocido como el conflicto de la querella iconoclasta. Y aquí vemos cómo empiezan a pelear la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, ¿cierto? Con la cultura bizantina, que va en el futuro provocar el quiebre. Luego va a venir la Segunda Edad de Oro con Don Basilio II, que en el fondo es un nuevo periodo de resurgimiento, ¿ya? Se restaura el poder en Italia, en los Balcanes, por un periodo. Por un periodo él va a hacer que los musulmanes retrocedan, ¿ya? No voy a hacer mayor énfasis en esa parte. Y luego va a estar Constantino XI, paleólogo. ¿Por qué va a ser paleólogo? Sí, paleólogo. ¿Por qué va a ser tan importante este compañero? Porque es el último emperador quien murió defendiendo Constantinopla de la invasión de los turcos. Como profe, o sea, hubo una era de oro entre el 976 y el 1025 y después
400 años después, igual los musulmanes van a volver a invadir los territorios bizantinos y finalmente van a entrar a Turquía, dirigido por Mehmed II, que es el del sultán, pues chiquillos. O sea, ¿vieron la teleserie El Sultán? Que dan en el 13, ya, pues, Mehmed, pues, el viejito, el Onur, él era, él conquistó Constantinopla. Él conquistó Constantinopla y después se dedicó a hacer teleseries. No, 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 no. Él va a ser el primer sultán musulmán en conquistar este lugar y ahora el Constantinopla va a ser dominio musulmán. Esto es un punto importante. ¿Por qué va a ser un punto importante? Porque si bien a esta altura ya se había separado la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, a los cristianos católicos de Occidente, los franceses, los germanos, ¿cierto? No les va a gustar este tema, po. O sea, los musulmanes ahora llegaron y conquistaron todo, 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 incluyendo Tierra Santa. Y eso va a ser uno de los motivos por los cuales los cristianos van a llegar a enfrentarse a los musulmanes. Uno de estos va a ser los motivos, la pelea de que se inicie la guerra de las cruzadas, que va a ser la recuperación de Tierra Santa, donde había sido sepultado Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también Constantino XI le avisó al Papa en Roma, le dijo, Papa, me vienen a conquistar los musulmanes, ayuda, perdimos Tierra Santa. Entonces ahí va a empezar todo este llamado y toda esta cosa. Pero no me quiero adelantar, ¿ya? No me quiero adelantar, pero en resumen, este gran imperio cae a manos de los musulmanes y eso va a ser lo que provoca una gran guerra en la Edad Media. Pero en la próxima clase vamos a ver los musulmanes cómo llegan a este punto. Chiquillos, los musulmanes van a ser partiendo tribus nómades, que en cosa de, no sé, 1000 años llegan a ser un gran imperio, es una cosa impresionante. Acá tenemos un resumen. Recuerden que yo después subo este PDF para que puedan sacar de aquí eh, toda esta información. ¿Cuáles fueron los aportes de esta cultura? Para ir cerrando la clase, ¿cierto? Esto lo pueden copiar. Recopilación y codificación del derecho romano, impulsó el comercio en el Mediterráneo, ya era una civilización o sea, era un imperio muy marítimo, ya que sus principales ciudades eran puertos, ya. Entonces eran generalmente muy buenos para el comercio y para el transporte marítimo, ya el Mediterráneo, en el fondo como que heredaron parte del Mediterráneo. ¿Y por qué no lo hicieron el Reino Franco? Recordemos que el Reino Franco entró en todo lo que tiene que ver con el sistema feudal. Recordemos que el sistema feudal tiene que ver un poquito con encerrarse, ¿cierto? Con, chao, nos vimos, yo vivo aquí detrás de los muros encerraditos, ¿cierto? Eh, el mundo occidental católico va a estar como en esta especie de cuarentena cultural, mientras que Bizancio va a estar comerciando constantemente, y yo creo que también ese comercio y ese contacto constante con los musulmanes es lo que lo llevó a su caída, ya que los musulmanes se metieran hasta el fondo de este imperio. Nuevo estilo arquitectónico, la cúpula, pechinas, columnas, etcétera, estos grandes edificios, los mosaicos también, ¿ya? Protegió la cultura clásica en sus grandes bibliotecas. La cultura romana, la cultura griega, se van a mantener durante este periodo en sus grandes bibliotecas, ¿ya? Va a ser sumamente importante. Hola. Bueno, eso en cuanto a lo que tiene que ver con lo más importante. ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta acá? ¿Están No. copiando?
es como una continuación del Imperio Romano, ya, o sea, en el fondo, pero va a tratar y va a incorporar distintas culturas. ¿Por qué va a pasar esto? No es que en el fondo van a dejar que los conquisten a cada rato, pero al ser un reino un imperio tan comerciante y que está constantemente una conexión entre dos continentes, va a estar siempre oscilando, moviéndose entre estas dos culturas, entre lo occidental y entre lo oriental, entre lo europeo y lo asiático. Siempre va a estar moviéndose culturalmente entre esos bandos, ¿ya? Finalmente cayendo a manos de los musulmanes, es decir, del mundo árabe, de Medio Oriente. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo surgió Bizancio? ¿Cuál fue la capital? ¿Cierto? Las características políticas, los principales gobernadores, etc. Esta es la pregunta que se va a hacer hoy, ya, y que se va a subir al Classroom. ¿Cuál fue el principal aporte cultural de los bizantinos y por ahí para que estén atentos, yo después de esta clase lo escribo y lo subo. Bien, muchachos, espero que haya sido una clase de su agrado. Si no hay mayores dudas, se pueden retirar y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, que tengan un buen día, una buena semana. Chao, chao. Chao, profe. Que lo vayan bien. Chao, profe. Chao, chao.